Padre, cuánto anhelamos ver esa gloria en medio de tu pueblo en esta hora, Señor. Padre, vemos como que si fuera Icabod, que la gloria se ha ido de tu casa, Señor. Dentro de tu casa solo vemos maldad, Señor. Oh Padre, levanta una generación diferente. Levanta una generación que verdaderamente los demás puedan decir que llevan la gloria de Dios sobre sus hombros. ¿Cuánto necesitamos eso, Señor? Padre, el Cristo que nos presentan no es tu imagen. Oh Dios, oye el clamor, Padre. Haz volver el arca de tu gloria sobre la tierra. Por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, vamos a Filipenses 3:9. El Señor nos ha tenido aquí. Todavía no nos movemos. Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, no se necesita ser teólogo para entender que el anhelo de Dios es que cada uno de sus hijos sea hallado en Él. Para lograr eso se necesita que la justicia de Dios se manifieste en nosotros. Si vamos a Isaías 62, versículos 1 y 2. Dice, por amor de Sión no callaré. Está hablando Dios. Y por amor de Jerusalén, su iglesia, no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia. Esto me da la idea que la justicia de Dios no se va a manifestar de una sola vez. El Señor está trabajando con su pueblo en esta hora. El Señor nos está dando una nueva visión. Y ha comenzado a trabajar en eso. Eso debe llenarnos de esperanza, porque Él dice que no va a descansar hasta que su gloria, o sea, si somos hallados en Él, los demás no van a ver mi gloria, sino que la gloria de Él, porque yo voy a estar dentro de Él. Por eso Él anhela que nosotros seamos hallados en Él. Entonces dice, por amor
de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Primero tiene que encenderse la antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Si seguimos leyendo Filipenses 3, los versículos 10, 9, 11 y 12, nos vamos a dar cuenta que estar en Él no es la meta. Después de estar en Él, dice ahí que eso es necesario para que lo conozcamos. Y cuando lo conozcamos, vamos a poder participar de sus padecimientos. Si participamos de sus padecimientos, vamos a morir, y solo si morimos vamos a resucitar. Esa es la meta, la resurrección. Él quiere que nosotros participemos de su resurrección. Entonces, ser hallado en Él solo es una meta pequeña, por decir así, ¿no? Y es necesaria para poder hacer todo lo demás, todo lo que falta, ¿no? Pero nadie puede llegar a estar en Él sin antes haber manifestado su justicia. Y para manifestar su justicia necesitamos conocer su ley, porque dice Romano que la ley manifiesta la justicia de Dios, pero está en forma escrita. Hay un mandamiento de Dios que lo pasamos por alto. Escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Y al final de su ministerio, después de la resurrección, les dice a los discípulos de Emaús: toda la ley, todos los profetas, todos los salmos hablan de mí. Entonces, si yo quiero manifestar la justicia de Dios, que los demás vean esa justicia manifestada en mi vida, tengo que cubrir esta etapa. No puedo llegar a estar en Él si antes no manifiesto la justicia de Dios. Estoy citando la palabra, no de Pablo, del Espíritu Santo. Pero, hermanos, solo es cuestión de lógica. Yo no puedo manifestar la justicia de Dios si no conozco la justicia de Dios, no conozco su voluntad. Y no puedo ejecutar la justicia de Dios si no conozco sus leyes. Entonces la insistencia de Dios en que estudiemos la palabra es para que conozcamos sus leyes. Y vamos en orden. Cuando conozco su ley, entonces voy a poder empezar a cumplirla. Y cuando la esté cumpliendo y lo haga de corazón, los demás van a ver algo diferente. Así de sencillo. El problema es que nos han enseñado que con solo recibir a Cristo yo ya tengo la justicia de Dios. Esa mentira viene de otra parte, o esa aseveración viene de otra parte. Entonces uno puede pasar por esa etapa que sin conocer la ley, por no estudiarla, uno hace cosas, uno cumple con ritos,
Pero como uno no sabe cómo es, entonces hace lo que los demás le dicen o lo que a uno se le ocurre. Entonces, por ejemplo, yo no necesito congregarme. Yo tengo mi relación con Dios y yo en mi casa puedo reunirme con Dios y no necesito congregarme. Pero ¿qué dice la ley? Es necesario congregarse. Dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Mandato del Espíritu Santo. Hermano, es necesario, si queremos crecer en Cristo, es necesario que nos congreguemos, porque a través de esa relación con los hermanos vamos a crecer. Cuando ellos nos hacen daño, entonces Dios nos está probando y podemos crecer o podemos hundirnos. Esta iglesia no me gusta porque aquí está, mejor me voy. Y entonces perdemos la oportunidad. Otro panorama. Entonces yo comienzo a reflexionar y querer entender lo que Dios quiere para mi vida, y entonces bien, comienzo a estudiar la palabra. Y entonces cuando estudio la palabra me doy cuenta que hay mandamientos. Yo creo que no hay ni una página de la Biblia donde no haya un mandamiento o varios mandamientos. O sea, esto está lleno de mandamientos. Oigan esto. Nos interesan los mandamientos de Dios, no los de los hombres. Pero resulta que yo aprendo los mandamientos de Dios, pero no me gusta. Aquí dice, tenés que amar a tu enemigo. ¡Ja! Olvídese de eso. Hay que perdonar. Yo lo perdono, pero no me olvido. Eso es mentira. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos solo aquellas cosas que se deben llamar un evangelio light. Cumplo lo que me conviene. Y la otra parte, la otra forma es un poquito más elevada. Entonces, la primera, no conocer la ley y hacer las cosas de Dios, estamos perdidos. Las conozco, pero no las hago, sino que yo hago lo que me conviene. Es un poquito mejor que lo anterior, pero no es lo que Dios quiere. Entonces la otra es que sí, estudio la palabra, me doy cuenta de sus mandamientos y quiero hacerlo como Dios quiere. Pero cuando hago eso me doy cuenta que soy yo. Esa es una etapa que cada uno de nosotros, todos los que están aquí, tienen que darse cuenta. Es duro, hermano, yo ya lo viví eso. Estar haciendo cosas, cumpliendo la palabra de Dios, pero darse uno cuenta que sigo siendo yo. Ya no estoy haciendo lo que yo quiero. Estoy tratando de hacer lo que Dios quiere, pero me encuentro con esa realidad. Esas tres formas de hacer las cosas de Dios, la Biblia le llama hacerlo por nuestra propia justicia. Que es por la ley, este último caso, ¿no? Porque yo conozco la ley y la cumplo. Pero llegar a darse cuenta de eso es duro.
Si yo lo hago, estoy haciendo mi propia justicia. Entonces, hermanos, lo que el apóstol Pablo me está diciendo ahí en Filipenses 3:9, que debo dar un paso más. Debo hacerlo por fe. Y no cualquier fe. La fe de Cristo. Que es diferente. Porque ahí podríamos pasar hablando toda la mañana de los tipos de fe que practicamos los cristianos. La fe que nos va a llevar a manifestar la justicia de Dios es la fe de Cristo, que es completamente, es algo diferente. Entonces aquí viene una buena noticia, ¿no? Tenemos que llegar todos a ese punto donde sí conozco la ley, no depender de lo que diga el hermano Víctor cada domingo acá, o lo que diga el hermano Roberto o cualquiera de los colaboradores. Que allá venimos a oír un mensaje, en lo mejor de los casos, una vez por semana. No, yo, cada noche, cada día. La palabra dice, cada mañana, al levantarte, al acostarte, poner letreros en las paredes, en la frente, continuamente. Entonces, por lo menos en la noche, dedicar un tiempo y comienzo a estudiar, a ver esto ya no leído, sino que despacito. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí? Si la Biblia dice que aquí habla de Cristo, ¿dónde está Cristo en este pedacito que estoy leyendo? Con esa mente lean. Y tener paciencia, porque la primera vez que lo haga, o la segunda, o la tercera, no va a haber nada. Pero después, yo comencé esto con Éxodo 33, del 1 al 3, o 3 versículos. Ya van 7 mensajes sobre esos 3 versículos, y no he terminado. Pero, ¿por qué? Porque después de haber pasado años estudiando, y no decir que como ya leí Éxodo 33 del 1 al 3, esto ya me lo puedo, ya lo pasé. No, hay que leerlo y meditarlo. Entonces, cuando comenzamos a hacer eso, pero con fe, eso que estamos haciendo por nuestra propia justicia se va a convertir en algo real. Entonces vamos a manifestar la justicia de Dios. Mientras no. O sea, conocemos la ley, comenzamos a practicarla con una mira adelante, viendo adelante lo que Dios quiere, lo que Dios tiene preparado para mí. Entonces yo hago esto porque hay algo adelante. Meditando esto, pensé en mi carrera. Entonces yo me acuerdo que ya cuando más o menos estaba ubicado y que quería ser médico, entonces comencé a estudiar anatomía, porque era necesario estudiar anatomía para que pudiera ser médico. Pero faltaban 7 años, 8 años, digamos, la primera clase todavía empezando. Entonces voy a comenzar estudiando esto porque hay algo allá adelante. Eso se llama fe. Hay una esperanza, pero tengo que llenar este requisito. Después el otro. Pero no es lo mismo venir a estudiar anatomía solo por estudiar anatomía, sin ninguna visión. No es lo mismo. Cuando yo tengo la visión de qué es lo que quiero, puedo llegar a hacer eso de mejor manera que si no tengo ninguna
esperanza a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces queremos hablar el resto de la mañana. ¿De cuál fe estamos hablando? Vamos a Romanos 4:1. Romanos 4, versículo 1. Fíjense la pregunta. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Aquí aparece la palabra carne. Pero la carne está asociada con la ley. A mí me dicen que hay que hacer y lo hago, pero lo hago con mi carne. Entonces dice aquí, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué fue lo que halló? Un hijo que nació según la ley. Porque la ley le permitía a él tener un hijo no de su esposa. Dios le había dicho, yo voy a hacer que tú seas padre, tú vas a tener un hijo. Pero el hijo no llegaba. Entonces viene él, usando la ley, da a luz un hijo. O sea, Abraham conocía cuál era el propósito de Dios para su vida, pero como no lo veía realizado, decidió aceptar el consejo de su esposa Sara. Pero si ustedes leen la escritura van a ver que él ni siquiera le dice, mira, pero Dios no ha dicho eso. Él solo vio que Agar estaba mucho más joven que Sara. O sea, él pensó en su comodidad, bienestar, su conveniencia, lo que ustedes le quieran poner. Y de plano estaba haciendo la voluntad de Dios porque él iba a dar a luz un hijo. Entonces, según la ley, Abraham no consiguió absolutamente, bueno, sí consiguió un desastre que todavía estamos pagando. Y lo mismo, desastre. Lo mismo va a suceder con nuestra vida, espiritualmente hablando. Si hacemos las cosas según la ley, va a ser un desastre para nuestra eternidad. Tiene que ser por fe, ¿no? Vamos a Génesis 15. Del 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, estamos hablando de Abraham, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia.
Y mira lo que dice después. Y creyó Jehová y le fue contado por justicia. Pero aquí viene el problema. O sea, aquí ya Abraham sabía el propósito de Dios para su vida. Tú vas a dar a luz un hijo y te voy a dar una herencia, una tierra. Pero como no llegaba, él aceptó hacer otra cosa según su propia justicia. La idea es que si lo hacía de la manera de Dios, a la manera que, si vamos creyendo, esa fe nos va a ser contada por justicia según Dios. Pero si nos apartamos de esa línea de pensamiento, vamos a ser hallados haciendo nuestra propia justicia. Y eso no cuenta para Dios. Si yo creo, si vamos ahí mismo, perdón, en Romanos 4, leamos en Romanos 4, versículos 23 y 24. Dice, y no, bueno, en el versículo 22 dice, por lo cual, hablando de lo que acabamos de leer, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pero oigan esto, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Ahí aparece otra vez la resurrección. O sea, la meta nuestra final es llegar a participar de la resurrección, porque así como Dios levantó a Jesús, no pensemos solo en la muerte física. Jesús estuvo muriendo a su naturaleza carnal heredada de su madre. Dice, él fue tentado en todo. O sea, si él hubiera tenido la divinidad completa, él no podía ser tentado. Él fue tentado en todo, pero murió a eso. A toda tentación, él murió. Quisiera detenerme un poquito acá, porque a algunos de estos les puede parecer raro, una herejía. Hermanos, él fue un hombre como nosotros, creció como hombre, tuvo dolor, tuvo hambre, tuvo sed, lloró, padeció, le clamaba al Padre, Señor, pasa de mí esta copa. Si él hubiera sido, tener la divinidad completa de una sola vez, no tenía que estar haciendo eso. Es diferente cuando el velo del templo se rompió y él entró al lugar santísimo, ahí la cosa fue diferente. Esa es la última etapa, esa donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Él dice, yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Pero hay que hacer un viaje. El viaje que hizo Abraham. Hermano, no tiene chiste que si Jesús, porque era Dios, no pasó por esto. Es injusto que Él, siendo Dios, me pida que yo, no teniendo la divinidad, haga lo mismo que hizo Él. No, Él me pide que haga lo mismo que hizo Él, porque Él lo hizo como hombre, Él sufrió como hombre. Entonces, no se trata de la muerte física. No pensemos que cuando habla aquí,
que Dios le levantó de los muertos solo es la muerte física, Él moría cada día. Entonces dice acá, el 23 y 24, el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Fíjense en el versículo que sigue. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Eso es, Él murió para perdonar nuestros pecados. Si solo se trataba de perdonar los pecados, ahí terminaba la obra. Ya Él no tenía que haber hecho más, porque solo era de perdonar los pecados, la humanidad quedaba perdonada. Pero no dice, y resucitó para nuestra justificación. Entonces ese Jesús que murió y resucitó, ahora nosotros lo hemos recibido como el Cristo resucitado, es el que hemos recibido. Pero lo recibimos como un niño. Y ahora ese niño tiene que crecer. Y por los padecimientos vamos a aprender a obedecer sus mandamientos. Por su gracia vamos a aprender a obedecer sus mandamientos. Y entonces la justicia de Dios se va a manifestar. Mientras no hagamos eso, que nadie, por favor, diga, yo manifiesto la justicia de Dios. No es cierto. Cuando manifestemos la justicia de Dios es cuando seamos como Él era en esos 3 años y medio de su ministerio terrenal, ¿no? Entonces, hermanos, volvamos a Romanos 4 para ver cómo es. Romanos 4, versículo del 13 al 16. Y fíjense el pensamiento de el Espíritu Santo. Lo repite por todas partes. O sea, lo que estamos estudiando aparece en muchas escrituras. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, nosotros, la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Usted tiene problemas económicos? Si manifiesta la justicia de Dios, usted va a ser heredero del mundo. O sea, veamos hacia adelante. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley, ¿qué dice? Estamos leyendo Romanos 4, 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero a esto quiero llegar al 16. Por tanto, es por fe, o sea, para recibir la promesa que Dios le dio a Abraham, tiene que ser por fe y no por la ley. Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solo para el Israel natural, sino que también para nosotros, el Israel espiritual. Solo quiero ahondar rápidamente, porque aquí
habría mucho que hablar de la fe de Abraham. Pero vamos a ver solo algunos pensamientos. Vamos a Hebreos 11. Vamos a comenzar leyendo del 8 al 10. Por la fe, Abraham, fíjense cómo comienza Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hoy platicábamos con unos hermanos antes de entrar acá. Muchos han tenido esta experiencia, que ya siendo cristianos, uno se da cuenta que Dios lo escogió aún antes de hacer la profesión de fe. Dios nos ha llamado a todos los que estamos aquí, Dios nos ha llamado. Entonces la idea es que al recibir ese llamado, nosotros debemos de obedecer. Y cuando comenzamos el viaje no sabemos para dónde vamos. Cuando uno recibe a Cristo no sabe para dónde va. Así fue Abraham, por eso él es nuestro patrón en términos de muchas cosas, pero en este caso hablando de la fe, ¿no? Versículos 18 y 19. Del 17 al 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Perdón, creo que me salté. Sí, solo leí, en el pasaje anterior solo leí hasta el 8. La idea es que leamos hasta el 10. Dice en el 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí tenemos otro elemento de la fe. El llamamiento ya lo recibimos. Ahora la idea es que comencemos a obedecerle conforme lo que Él nos vaya diciendo. Y todos, absolutamente todos, comenzamos sin saber, sin tener. A uno lo que se acostumbra a decir es que se va a ir para el cielo. Es cierto, pero si la verdad fuera de este tamaño, cuando le dice se va a ir para el cielo, solo le están diciendo una partecita de eso. Eso hay que estudiar la Escritura para saber qué es lo que Dios quiere decir con eso, ¿no? O sea, la palabra me dice que la promesa que Dios le dio a Abraham y que está vigente para nosotros es que tenemos que dar a luz un hijo, para que una vez que hemos dado a luz vamos a recibir una herencia, una tierra. Mientras no lleguemos a esa meta, la idea es que vivamos como extranjeros. En cada etapa de nuestra vida, la idea es que seamos como extranjeros. ¿Qué es un extranjero? Un extranjero está en un lugar pero nada le pertenece. Todo lo que hay ahí no es suyo.
Entonces debemos ir avanzando con esa convicción de que lo que Dios nos ha dado solo es algo para que vivamos durante estamos en la tierra, pero que reconozcamos que no es de nosotros. Sea poquito o sea mucho, no es de nosotros. Debemos de seguir adelante, porque adelante hay otra cosa mucho más grande, como dijo Moisés también ahí más adelante. Versículo 10. Porque esperaba. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que debemos esperar nosotros? Primero, ser hallados en Él. Ese es el motor, el pensamiento, la idea que nos debe motivar a seguir adelante cada día. Yo estoy ahorita estudiando la palabra porque esto es necesario para llegar a estar en Él. Es buscar la excelencia del conocimiento de Cristo. Nadie va a llegar a estar en Él si no hemos llenado ese requisito. Entonces debemos primero somos llamados, salimos, comenzamos a obedecer sin saber para dónde vamos, pero en el camino nos damos cuenta de que hay una tierra. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí vamos. Y esa ciudad no está en un lugar más allá del sol. La palabra dice, ¿dónde está esa ciudad? En Sión. Y Sión está en Jerusalén. Solo que Él va a transformar eso en su reino. Va a ser el lugar desde donde Él va a gobernar al mundo. Entonces, ahí queremos ir. Esa ciudad tiene calles de oro, mar de cristal. Ahí no hay dolor, imagínense todo eso, ustedes saben eso. Que cuando yo me siente a estudiar la palabra, estoy estudiando porque hay algo allá adelante. Eso es estar haciendo algo con fe. Yo estudio anatomía porque voy a ser médico. No solo estudiar por estudiar. No solo estudiar para saber y que después ando diciendo, yo sé, y andamos repitiendo la palabra de Dios, pero sin nada de vida en nuestros corazones. Y al final, el 18, 19 y 20, que es lo que estábamos viendo, dice, y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, es otra vez, en otro pasaje, con otras palabras, nos está diciendo lo mismo, que participemos de su resurrección. Abraham creyó que Dios le había prometido un hijo. Y aquí no inventemos. No es que Dios, bueno, lo voy a matar, pero como Dios me ha dicho que me va a dar un hijo, me va a dar otro. No. Dios lo mató, o iba a matarlo, porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia, creyendo que Dios se lo iba a devolver. Hermanos, nosotros tenemos que entregarle a Dios nuestro primogénito en la carne, con la seguridad de que Él nos va a resucitar. Esa es la fe de Abraham, es la fe que debemos de tener nosotros, ¿no? Génesis 22 del 15 al 17. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo,
y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Fíjense en esto. Ya no es porque creyó que le iba a dar un hijo. Aquí es otra cosa. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Era el único hijo? No. También tenía a Ismael. Pero para Dios ese era su hijo. Nosotros tenemos al hijo en la carne y al hijo de Dios. Entonces hay que rehusar al hijo de la carne, porque el que Dios le interesa es el otro. O sea, Ismael vive en nosotros también. Dice en el 17: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Terminamos ahí. No fue solo porque creyó la primera vez que le dijo Dios: te voy a dar un hijo. O sea, la fe de Abraham se caía, se levantaba. ¿Cuándo se levantaba? Cuando oía, cuando el Señor se le presentaba y oía. Por eso Pablo dice: la fe viene por el oír. Pero el oír viene por la palabra. O sea que primero necesitamos aprender a oír. El que tiene oídos para oír, que oiga. Primero tenemos que aprender a oír su voz. Pero ese oír viene por la palabra. O sea que cuando yo estudio la palabra, cuando la entiendo, entonces oigo. Me van a aceptar que dije una mentirita, porque les voy a dar otra cita. Vamos a Nehemías 8, versículos 2, 3 y 8. Nehemías 8, 2, 3 y 8. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. El alba es antes de que sale el sol. El mediodía falta una hora para que sea. Pero hay muchos que están diciendo: el hermano ya se pasó. Imagínense. Y esto que estoy predicando, que no es lo mismo que leer. Ahí Esdras estaba leyendo. Desde antes que saliera el sol, comenzó a leer, y la gente estaba ahí oyendo atenta todas las palabras de la ley. Entonces dice ahí en el 3: desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Todos estaban oyendo, pero no todos entendían. Todos los que podían entender, dice. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando murieron el primero, el rico, y después, no recuerdo quién de los dos primero, pero el rico y Lázaro,
cuando el rico se dio cuenta de lo que había pasado, de su desgracia, le dice a Abraham, manda a alguien que vaya y les predique la verdad. Entonces Abraham le dice, ahí tienen a Moisés. Pero Moisés no estaba. ¿Qué es lo que tenían? Los escritos. Y entonces, no, que vaya alguien de aquí que les que no es lo mismo solo leerlo que si va alguien de aquí, entonces van a creer. No, ahí tienen a Moisés, a él oigan. Entonces, oír en términos bíblicos es entender el mensaje. Entonces, hermanos, para que sea por fe, que cada uno de nosotros se mueva por fe, y es la fe de Abraham, que es la misma fe que tenía Jesús. Primero, el llamado. Todos aquí hemos sido llamados. Fíjense, el siguiente paso es el ya complicado. La idea es obedecer. ¿Pero qué voy a obedecer? La ley de Dios. Entonces, para obedecer la ley de Dios, yo tengo que estudiarla y aprendérmela. Y luego comenzar a cumplirla. En ese proceso de estudiar, aprenderme la ley y comenzar a cumplirla, Dios me va dando una visión hacia dónde Él me quiere llevar. Entonces yo entiendo, entonces sigo haciendo eso. En la medida que yo estoy cumpliendo sus mandamientos, o sea, primero estudiando, aprendiendo y cumpliendo, entonces la justicia de Dios que estaba escrita se va a convertir en algo real en mi vida, y los demás van a comenzar a ver algo diferente a todo lo que nos rodea hoy, hermanos. Y en el tiempo de la vida, si tenemos paciencia y no nos desesperamos como Abraham para hacer alguna locura, en el tiempo de la vida vamos a ser hallados en Él. Ese viaje desde ahí, desde el llamado hasta ahí, es largo, hermano, porque tiene que ver con aprendizaje de la ley y cumplimiento de la ley y tener paciencia. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, pero no solo el Jesús de milagros y de resucitar muertos, ¿no? El Jesús que padeció la cruz. Pongamos los ojos en Él y sigamos adelante con fe, creyendo que Dios tiene para cada uno de nosotros una patria celestial, una patria gloriosa, donde vamos a reinar con Él por toda la eternidad. Amén.